Bienvenidos al curso de cálculo integral, en el cual explicamos la teoría y resolvemos ejercicios del libro Cálculo de una variable trascendentes tempranas, séptima edición de James Stewart y de editorial Cengage Learning, que es el texto guía en nuestra escuela de matemáticas. Se recomienda que después de ver el video de cada clase, procure hacer los ejemplos de dicho libro. Primero sin mirar la solución del libro y después sí mirar la solución e intentar resolver algunos de sus ejercicios. Si lo considera conveniente, pause el video donde lo desee y por el tiempo que considere necesario. Sección 11.10. Series de Taylor y Maclaurin. Teorema. Si f se puede representar como una serie de potencias en A, es decir, si f de x es igual a sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n, x menos a la n, para valor absoluto de x menos a menor que r, entonces sus coeficientes están dados por la fórmula c sub n igual a derivada enésima de f en a sobre n factorial, o sea que f de x es igual a f de a más f' de a sobre 1 factorial por x menos a la 1 más f segunda de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado más f tercera en a sobre 3 factorial por x menos a al cubo más puntos suspensivos. La serie es llamada serie de Taylor de f en a, o bien en torno a o centrada en A. Para el caso especial A igual a 0, la serie de Taylor se transforma en f de x igual a sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de derivada enésima en 0 de f sobre n factorial x a la n. O sea, f de x es igual a f de 0 más f' en 0 sobre 1 factorial x a la 1 más f segunda en 0 sobre 2 factorial x al cuadrado más f tercera en 0 sobre 3 factorial x al cubo más puntos suspensivos. En este caso especial, la serie es llamada serie de Maclaurin. Ejemplo 1. Ejercicio 9. Encuentre la serie de Maclaurin para f de x usando la definición de la serie de Maclaurin. Determine también el radio asociado
con la convergencia. La función es f de x igual a 2 a la x. Solución. F de x tiene por serie de Maclaurin a sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de derivada enésima de f en 0 sobre n factorial x a la n. F de x es igual a 2 a la x. Esto es la derivada 0 de f en x. F' de x es igual a 2 a la x logaritmo natural de 2. F segunda de x es igual a 2 a la x por logaritmo de 2 elevado al cuadrado. F tercera de x es igual a 2 a la x por logaritmo de 2 elevado al cubo. F cuarta de x es igual a 2 a la x por logaritmo de 2 elevado a la cuarta. Entonces la derivada enésima de x es igual a 2 a la x logaritmo de 2 elevado a la n, para n igual 0, 1, 2, 3, etc. Y evaluando en 0, derivada enésima en 0 es igual al logaritmo de 2 a la n para n igual a 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, la serie de Maclaurin es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, derivada enésima de f en 0 sobre n factorial x a la n, que es sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, logaritmo de 2 elevado a la n sobre factorial de n por x a la n, para hallar el radio de convergencia de la serie usamos el criterio de la razón, sea a su n igual a logaritmo de 2 a la n sobre n factorial por x a la n. Entonces límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de a su n más 1 sobre a su n es igual al límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto, recoleccionando formas semejantes, logaritmo de 2 a la n más 1 sobre logaritmo de 2 a la n por n factorial sobre n más 1 factorial por x a la n más 1 sobre x a la n. Y recordemos que n más 1 factorial es igual a n más 1 por el factorial de n. Sustituyendo esto nos da límite cuando n tiende al infinito, logaritmo de 2 sobre n más 1 valor absoluto de x, que es igual a 0 y que es menor que 1 para todo x en los reales. Luego, r igual a infinito es el radio de convergencia de la serie. Polinomio de Taylor de enésimo grado de f en a. T sub n mayúscula de x igual a sumatoria desde n igual 0 hasta n mayúscula de derivada enésima de f en a sobre n factorial x menos a la n, o sea, f en a más f' en a sobre 1 factorial por x menos a la 1, más f segunda en a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado, más puntos suspensivos
Fn mayúscula en A sobre n mayúscula factorial por x menos a la n mayúscula. Es un polinomio de grado n mayúscula y es llamado el polinomio de Taylor de enésimo grado de f en A, residuo de la serie de Taylor. R sub n mayúscula de x es igual a f de x menos t sub n mayúscula de x es llamado el residuo de la serie de Taylor de f de x en A. O sea que f de x es polinomio de Taylor de grado n de x más residuo n de x. Rn de x es la cola de la serie después del grado de término n. Teorema. Si f de x es igual a Tn de x más Rn de x, donde Tn de x, el polinomio de grado de Taylor, es sumatoria desde n igual 0 hasta n mayúscula de derivada enésima de f en A sobre n factorial por x menos a la n es el polinomio de Taylor de enésimo grado de f en A y límite cuando n mayúscula tiende a infinito de r sub n mayúscula de x es igual a 0 para valor absoluto de x menos a menor que r, entonces f es igual a la suma de su serie de Taylor en el intervalo valor absoluto de x menos a menor que r. Observación. Al tratar de demostrar que límite cuando n mayúscula tiende a infinito de r sub n mayúscula de x es igual a 0 para una función específica f, se usa por lo regular la siguiente desigualdad de Taylor. Desigualdad de Taylor. Si valor absoluto de derivada n mayúscula más 1 enésima de f en x es menor o igual que m para valor absoluto de x menos a menor o igual que d, entonces el residuo r sub n mayúscula de x de la serie de Taylor cumple con la desigualdad valor absoluto de r sub n mayúscula de x menor o igual que m mayúscula sobre paréntesis n mayúscula más 1, esto factorial por valor absoluto de x menos a la n mayúscula más 1 para valor absoluto de x menos a menor o igual que d.
Teorema. Límite cuando n tiende a infinito de x a la n sobre factorial de n es igual a 0 para todo número real x. Demostración. Sumatoria. Desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre factorial n converge según el criterio de la razón para toda x en los reales, ya que límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de valor absoluto, recoleccionando formas semejantes, n factorial sobre n más 1 factorial por x a la n más 1 sobre x a la n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de n factorial sobre n más 1 por el factorial de n por valor absoluto de x, ya que n más 1 factorial es n más 1 por factorial de n, o sea, límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n más 1 por valor absoluto de x, que es igual a 0 y que es menor que 1 para toda x en los reales. Luego, la serie sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre factorial de n es convergente para toda x en los reales. Entonces, según la prueba de divergencia, límite cuando n tiende a infinito de x a la n sobre factorial n es igual a 0. Si límite cuando n tiende a infinito de x a la n sobre n factorial hubiese sido distinto de 0, la serie sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial hubiese sido divergente, pero este no fue el caso.